Rubén en el curso de neurociencias todos los días decía, Nazaret grabá, y gracias a Rubén me quedó todo grabado, si no se hubiera olvidado. Bueno, entonces, armé un PowerPoint denominado, Ay, innominado, no la respiración y llevo acá y neurociencia. empiezo a bostezar, es una cosa increíble. Qué No bueno, llego. bueno, eso está bueno también, ese patrón. Respiración y neurociencias, ¿sí? Vamos a ver la influencia del ritmo respiratorio en el cerebro, que ya lo empezamos a ver, pero me pasé varias horas sistematizándolo porque hasta que terminé de encontrarle el... Bien, entonces, la respiración influye en la emoción, en la memoria y en la atención, ¿sí? ¿Ahí ven todo bien el coso ustedes? Sí, sí. Bien, entonces, acá en el tronco del encéfalo, que más o menos geográficamente, si lo tocamos, chicas, sería como entrando un poquito al agujero occipital, ¿sí? Como esa última porción de, ¿sí? Donde el cerebro va hacia la médula, que es como son las estructuras más primarias. Hay un complejo que se llama Prebotzinger. Este complejo Prebotzinger es la estructura donde queda registrada la dinámica respiratoria. ¿Esto qué significa? Que los receptores del tórax le mandan información a este complejo y en experimentos con animales, cuando este complejo fue extraído, se desorganizan todas las demás funciones neuronales. ¿Sí? Esto quiere decir que este complejo es el marcapasos de todas las funciones relacionadas con la memoria, con la atención y con la regulación de la emoción. ¿Sí? Y los científicos, cuando encontraron esto, las denominaron vías ascendentes pranayama, en honor a que en la India esto ya se sabía hace mucho tiempo y es, digamos, lo que los hindúes quieren contar hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y ahora vamos a hablar del bulbo olfativo. El bulbo olfativo es una estructura del cerebro, no de la nariz, ¿sí? Del cerebro. Estaría ubicado, fíjense, cuando un poquitito más detrás de la nariz hacia adentro, ¿sí? Este bulbo olfativo, ¿sí? Algo muy interesante. Todos los demás sentidos, para poder mandar la información al cerebro, usan el tálamo. El olfato tiene un cosa exclusivo de él, que es el bulbo olfativo, ¿sí? Entonces, este bulbo olfativo, ¿sí? Es uno de los generadores de ondas gamma. ¿Qué hacen las ondas gamma? Son ondas bastante rápidas que nos permiten prestar atención, estar atentos, ¿sí? Entonces, mantener una oscilación de ondas gamma que son muy rápidas necesita de este director de orquesta, ¿sí? Necesita que este bulbo olfativo es el que regula el orden de estas ondas gamma. Cuando respiramos por la boca, esta función acoplativa, esta función de orden, se inhibe. ¿Sí? ¿O no funciona tan bien? Entonces, el bulbo olfativo le va a mandar la información, en principio, directamente a dos estructuras. Miren, la amígdala, que tiene que ver con las emociones, y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el hipocampo... El bulbo olfativo es la estructura que tiene más conexiones con el hipocampo. Entonces el hipocampo tiene que ver con la memoria. El olfato es el sentido más vinculado a la memoria. Cada vez que inspiramos, se producen ondas alfa y gamma en el hipocampo. Y si se suma un aroma, se activa más la memoria, ¿sí? Cuando algo huele, nos obliga a respirar por la nariz. Y esto es interesante. Cuando queremos bloquear una emoción, el sistema neuroendocrino engrosa las mucosas y tapan la nariz. Engrosan las mucosas. Bueno, después lo corrijo. ¿Sí? Cuando ante un trauma, cuando hay un trauma que quedó asociado a un olor, cuando vuelve ese olor, el sistema tapa las mucosas para no sentirlo. Pero lo más importante de esto, que me pareció muy grosso, se hizo una investigación con adultos mayores para ver el estímulo para estimular la cognición, y a un grupo se le hicieron durante 5 meses estímulo cognitivo, sudoku y demás, y al otro estímulo olfativo. Y después de 5 meses los midieron y rendía mucho más cognitivamente el grupo que habían trabajado el olfato. Eso es muy grosso. Y la amígdala, ¿sí? Cuando respiramos por la nariz, estamos activando la amígdala, ¿sí? La amígdala recuerda
algo evocando la emoción que sentías, ¿sí? El hipocampo te dice, sentiste esto, pero la amígdala te lo hace vivir, ¿sí? Como que vuelve esa emoción. Esto es muy grosso. Existe un olfato prenatal. Cuando el bebé huele los aromas que usaba la mamá, se tranquiliza. Los aromas que usaba la mamá durante el embarazo, ¿sí? Y lo que es importante en términos de estrés es, en situaciones de estrés, la amígdala se engrosa, se hace mucho más activa, ¿sí? Generando como una toma emocional, digamos, secuestro amigdalino. Pero cuanto más se desarrolla el bulbo olfativo, se disminuye la actividad de la amígdala, ¿sí? Entonces, esta es la relación entre la emocionalidad y la amígdala. Después, y esto no lo vamos a ver hoy, vamos a ver, hay otras funciones que tienen que ver con la atención y demás, pero no lo quiero hacer tan largo. Me interesaba como dejar bien claro estos dos aspectos, ¿sí? Después en el PowerPoint que les voy a mandar va a aparecer la ínsula, va a aparecer la corteza cingulada y va a aparecer la corteza prefrontal, ¿sí? Ligada fundamentalmente a la atención. Pero eso no lo quiero ver ahora. ¿Estamos? ¿No está buenísimo? Buenísimo. A mí me alucinó. Bueno, después les mando el PowerPoint. Está más clarito, ¿no? Porque la vez pasada tardé un rato en ordenar, pero ahora me lo aclara también. Bueno, entonces, para empezar ahí donde estamos sentadas, las invito a este recorrido primero de el rostro, habilitar la voz, el sonido, el cuero cabelludo, como ir construyendo este hábito de incorporar esta acción cuando lo necesitemos durante el día. Recorrer las orejas. Vayan observando este estímulo, qué reacciones va produciendo en el ritmo respiratorio. Y en la respiración, si están dejando que todas estas modificaciones en la respiración, si aparecen bostezos, suspiros, si están dejando que sucedan o no. Y recorran el espacio también del cuello, ahí sí despegando la piel, como haciendo, como si estuvieran deslizando la piel por encima de los tejidos que están por debajo. Eso. Eso. Hasta un poquito podríamos ir hasta ese lugar de unión del cuello con el hombro, recorriendo ahí también la piel. Eso. Bien, y ahora los voy a invitar a registrar primero por dónde entra y sale el aire, así naturalmente, sin cambiar nada, por dónde naturalmente tienden a inhalar y por dónde naturalmente tienden a exhalar. Después de lo que les acabo de decir, probablemente lo hayan cambiado. Eso. Eso, por dónde entra el aire, por dónde sale, la temperatura del aire. Y el ritmo de la respiración. Ya observar el ritmo respiratorio lo va a modificar y eso es algo que podemos usar para nuestro beneficio, ¿sí? La conciencia, el ritmo respiratorio ya nos invita a un cambio. Y observen ahora, los voy a invitar a taparse una fosa nasal y observen cómo entra el aire por la otra. Lo importante en términos del estímulo al bulbo olfativo es la inhalación. La exhalación puede suceder por la boca. Y después se tapan el otro bulbo, la otra fosa nasal y observan cómo entra el aire por la... Observen si entra, si están libres esas vías respiratorias.
Hagan un par de veces tapando una fosa y la otra. Observen también mientras van haciendo esta investigación si cambia el ritmo respiratorio y por dónde exhalan. Ah. Chequen la boca, la presión de la mordida. Y observen ahora sin tapar ninguna fosa nasal cómo entra y sale el aire. Y si necesitaran, pueden tener pañuelos a mano para sonar un poco la nariz, ¿sí? Como sacar. Sí. Bien. Entonces ahora sí, las voy a invitar a primero a desarmar un poquito, dejar colgar la cabeza y desarmar la columna. Y volver a subir vértebra por vértebra. Y observen si el ritmo respiratorio, háganlo un par de veces, va encontrando un pulso ahí. Eso. Y nuevamente, ahora esta vez cuando bajen, las voy a invitar a ir de a poco soltando el peso hacia la tierra. Pueden salir de la silla y soltar la cabeza y desde allí ir llegando hacia la posición acostada boca arriba, sintiendo como cada parte del cuerpo va entregando el peso hacia ese contacto con el piso. Déjense a mano el corcho, el aroma, el aceitito y la media. Y vayan observando en estos pasajes, en estos traslados, todo lo que va sucediendo de bostezos, suspiros, todo lo que produce esta regulación del ritmo respiratorio, esto que se va modificando. ¿Sí? Vayan observándolo. Y cuando lleguen a la posición acostadas boca arriba, también registren qué presencia se tiene ahora, esta percepción de este ritmo respiratorio, primero de la entrada y la salida del aire en esta posición boca arriba, si cambia la percepción de la entrada y salida del aire cuando cambian la posición. Incluso podrían moverse en contacto con el piso, cambiar de posición, rodar y cada vez observar si de costado, si boca abajo, cómo van percibiendo esta entrada y salida del aire. Y vayan sumando a esta percepción el espacio del tórax, cómo van percibiendo la entrada del aire en el espacio del tórax, en las costillas más altas, justo debajo del cuello, en las costillas medias y en las costillas bajas. Y mientras van jugando con esta percepción, rodando boca arriba, de costado, boca abajo, registren que
variaciones sienten en la entrada y salida del aire, tanto en las fosas nasales y en la boca, y cómo van percibiendo esta manifestación de este aire entrando en contacto con las costillas en las diferentes posiciones. Y sientan la textura de ese espacio del tórax, tanto la textura de las costillas, ese sostén óseo, como lo sienten, a diferencia de otros huesos más duros, esa flexibilidad que permite expandir y contraer, y también de los espacios blandos entre las costillas. Sientan como este diseño perfecto que permite que ese tórax se expanda y se contraiga. Como sienten en todo este recorrido también la presencia de la boca, la presión de la mordida, el paladar superior, el paladar inferior, la lengua. Una vez que estén en la posición boca arriba, las voy a invitar también a sentir todo el eje de la columna, desde el coxis, el sacro, las lumbares, las dorsales, y en este espacio dorsal, esta conciencia de que cada vértebra dorsal, las 12 vértebras dorsales, están unidas a una costilla, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, también una invitación a hacer un pequeño balanceo para sentir este ancho, este registro de dónde se unen la columna con las costillas y sentir la dimensión del ancho de la columna en ese espacio. Y esta conciencia de los movimientos de la respiración en la parte posterior, en esa parte de atrás. Como experimentamos la clase pasada, al estar apoyadas en el piso, las costillas no tienen tanta expansión y contracción, ¿sí? Como que ese piso tal vez está frenando esa expansión. Y llame la atención, también esa resistencia del piso puede ser una aliada para observar esto, ¿sí? Para observar. Y continúen también hacia las cervicales, también ahí cerquita de las cervicales pasa el esófago y por delante la tráquea, por donde pasa el aire. Entonces, este espacio también de la garganta por donde circula el aire, la tráquea está bastante a mano. Si ponen la mano ahí adelante, pueden incluso, si hacen una pequeña vibración, sentir la vibración, y pueden sentir si raspan un poquitito al inhalar ese pasaje en la tráquea. Eso es. Bien, y las voy a invitar ahora a sentir nuevamente todo a lo largo de la columna. ¿Cuánto perciben de los movimientos de la respiración llegando a esa parte baja, por debajo del diafragma, del abdomen, hasta la pelvis, hasta el perineo, hasta el espacio por debajo de la pelvis, el espacio donde están los esfínteres? Si llega esa reverberancia al movimiento del diafragma. Y las voy a invitar a sentir el apoyo de los pies y la alineación de las piernas, y hacer un pequeño movimiento empujando los pies y buscando un balanceo del sacro hacia arriba y volver como amacándose en el sacro, ¿sí? Es un descanso, es como si el sacro flotara en un lago y fuera llevado por este movimiento de las olitas que inician los pies. Ahí como descansar
en ese balanceo, en eso que va y viene, va y viene. Sientan ese pasaje de la fuerza, eso hacia arriba y hacia abajo, con ambas, fíjense si ambos pies están empujando con la misma fuerza, y cómo viaja el movimiento con la columna, si llega a la cabeza, y qué pasa en esta parte anterior del rostro, en la mandíbula, y cómo se va relacionando este pulso, este ritmo, este descansar en ese vaivén con el ritmo de la respiración. Entonces, ahora vamos a detener un poquito el movimiento. Observen en cada pasaje cómo esto es acompañado, cómo la respiración automáticamente ajusta con lo que estamos haciendo, sin que nosotros tengamos nada que hacer. Esta función automática de la respiración. Y las voy a invitar a poner por un momento la media debajo del sacro en el eje longitudinal, o sea que agarra un poquito sacro y lumbares. El nudo para abajo para que no les moleste, chicas, que quede el nudo yendo hacia eso, hacia el pubis, que no las lastime el nudo. Eso es. Bien. Y allí primero simplemente sientan el descanso de los tejidos sobre este elemento. Pueden poner las manos en la parte anterior, como si hubiera un correlato entre el apoyo de las manos cerquita de la bolsa, bien en el abdomen bajo. Y observen ahí simplemente y cuánto de el movimiento que inicia el diafragma llega a ese espacio de la pelvis, del bajo vientre. Y si pueden integrar, como si todo el tórax fuera un gran globo donde este movimiento del diafragma llega hacia el espacio del abdomen y pelvis y hacia arriba, hacia las costillas más altas, como registrando este movimiento que involucra, si bien el aire llega solamente a los pulmones, este movimiento desde el centro, desde el diafragma, involucra hacia arriba y hacia abajo a todo ese espacio torácico. Observen dónde lo perciben con más claridad, dónde menos. Bien. Y pueden soltar las manos y las voy a invitar a reiniciar ese movimiento ahora con la presencia de este objeto y observar nuevamente de entrar en ese vaivén, tal vez ahora presionando un poquito más en el sacro y las lumbares como para sentir cómo esas estructuras en ese contacto van reaccionando, cómo van reaccionando los tejidos y cómo viaja el movimiento ahora hacia las partes altas de la columna. Y si este movimiento y este objeto produce algún movimiento, alguna regulación también en ese espacio interno del bajo vientre. No solamente en el contacto atrás, sino en todo ese espacio, en todo ese volumen. Fíjense la textura de este objeto, si necesitan ampliar más el nudo, que de ninguna manera les produzca dolor, que las lastime, ¿sí? Sino que bueno. Y lleven especial conciencia ahora a esta parte alta del tórax que va recibiendo el movimiento, este espacio de las costillas altas en unión con la columna y cómo las costillas se meten por debajo de los omóplatos. Tengan este registro.
Y de a poquito vamos a detener el movimiento, a sacar la media. Registren ahora cómo sienten el apoyo de este espacio de la pelvis, del sacro, de los glúteos, cómo sienten ese espacio del abdomen bajo. Y si necesitan pueden moverse, mover desde las piernas, hagan todas las acomodaciones que sientan que necesitan hacer para eso, regular y volver a integrar toda la columna con las extremidades. Y entonces ahora las voy a invitar a apoyen las plantas de los pies en el piso y vamos a abrazarnos, ¿sí? Como para que los omóplatos se desplacen un poquitito hacia afuera y nos permitan acceder más a la conciencia de estas costillas altas y de el espacio de unión con la columna. Entonces hagamos un pequeño balanceo hacia la derecha, hacia la izquierda, jugando con esta redondez de las costillas y sintiendo ese recorrido de las costillas por debajo del omóplato. Eso, eso. De nuevo, descansando en el balanceo. Ahí va. Bien. Y ahora les vamos a poner las manos debajo de las axilas, ¿sí? Las manos debajo de las axilas. Y ahí tal vez los omóplatos se vuelvan a desplazar un poquitito hacia la columna, pero vamos a tener más conciencia de la parte axilar de estas costillas que estuvimos recorriendo. Entonces, los dedos debajo de las axilas, las palmas apoyadas en la parte anterior, ¿sí? Y los pulgares lo más cerca posible hacia arriba de las clavículas, porque ahí hay costillas. Esa costilla, primera costilla, está ahí debajo de la clavícula. Entonces ahí nuevamente retomamos este balanceo casi hasta llegar a apoyarnos sobre la mano para completar la percepción de todo este espacio del tórax alto que forma como un cono en su recorrido, desde la columna, por debajo de las axilas hacia el esternón. ¿Todo bien, Cris? ¿No me escuchás? Tenía el volumen muy bajo, entonces estaba adivinando. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, a veces está bien adivinar y no va por su viaje. Bien. Y nos vamos a detener un poquito en en cualquier posición que les resulte cómoda, dejando las manos, para registrar cómo perciben la presencia de la entrada del aire y la salida en todo este contorno, en todo este cono. Donde en todo este recorrido, atrás, al costado, adelante, lo perciben con más claridad, donde menos, y tal vez cambien de posición para observar si el cambio de posición y tal vez liberar las costillas de la parte de atrás de las costillas del peso hacen que puedan percibir este movimiento diferente. Bien.
Y pueden soltar los brazos y jugar un poquitito con el movimiento de los brazos en el espacio y cómo este movimiento de los brazos llega hasta estas costillas altas. Jueguen un poquitito con este esperezarse. Oh. Eso, y ver la influencia del movimiento de los brazos en todo el contorno, por delante, por detrás y por los costados, según cómo cambien de posición. Eso. Eso. Investiguen diferentes posiciones en el espacio y esta relación entre los brazos y estas costillas altas. Bien. Bien, entonces de a poquito los voy a invitar a volver a la posición de culto dorsal, boca arriba. Volver a registrar ahora cómo sienten los apoyos después de esta investigación. Apoyando las plantas de los pies en el piso. Vuelven a mover el sacro, sintiendo cómo viaja el movimiento. Y en algún momento van a despegar el sacro y vértebra por vértebra hasta llegar a la parte alta de las dorsales y sentir bien el apoyo de las dorsales altas y esa unión con las costillas. Eso. Y cómo se comportan los omóplatos cuando hacen esto. Prueben con la posición de los brazos, diferentes posiciones de los brazos, porque los omóplatos se van a mover también en relación a esa posición de los brazos. Entonces, eso, empujando en los pies, elevan la pelvis y presionan bien en esa parte de las costillas altas y su unión con la columna. Bien. Y ahora vamos a poner la media
debajo de las costillas, entre el omóplato y la columna, del lado que ustedes elijan. Regulen el nudo para arriba y regulen el relleno, que no sea para nada intrusivo, ¿sí? Que sea algo que puedan, que interpele de alguna manera, pero que no le genere ninguna tensión. Bien, y dense un momento para sentir el apoyo. Por el espacio anterior recorran con la mano ese espacio del esternón hacia el hombro, recorriendo la piel, como haciendo un recorrido, modelando todo ese espacio desde la parte baja del tórax hacia arriba, la axila, el hombro. Eso es. El cuello. Y cuando quieran van a tomar el corcho, sientan el contacto con la mano, lo van a apoyar en el esternón, ¿sí? Y primero la atención y la conciencia va a estar en la mano, ¿sí? En cómo esa mano recibe el contacto del corcho, van a recorrer el espacio de la palma hasta la muñeca, el esternón va a ser simplemente un punto de apoyo. Y observen qué está pasando con el codo, con el hombro, si necesitan poner algún almohadón en el codo para no activarlo, para que no produzca tensiones innecesarias, lo pueden hacer. Observen este recorrido por el esternón también, los ajustes que hace la respiración, qué está pasando allí. Deténganse. Eso. Bien. Como seguimos con la conciencia en la mano, sientan los dedos. Bien. Y ahora sí, entonces, vamos a agarrar el aceite que tienen, su aceite esencial, y le van a poner unas gotitas al corcho. Si es un corcho de los de plástico no lo va a absorber, si no se lo ponen en la mano, pero el corcho va a garantizar que dure más. Yo probé hoy ponérmelo en la muñeca y me duró un ratito. Prueben también, si quieren pónganselo en la piel y van a ver la persistencia del aroma en la piel y en el objeto, que es bastante diferente.
Esto lo pueden hacer de costado. No lo hicimos antes porque quería que vean la diferencia entre cuando está el aroma y cuando no. Eso. Primero, si quieren, acérquenlo a las fosas nasales. Fíjense que si hay alguna diferencia al haber un aroma en esta entrada del aire que les produce. Y ahora vamos a volver a apoyar el corcho en el esternón. Esta vez va a estar la presencia, la atención va a estar más no ya en la mano, sino en el esternón, en la unión de las costillas con el esternón de un lado y del otro. Y la presencia del aroma. Observen si la presencia del aroma y si el cambio en la atención ahora ya hacia el esternón, ¿qué cambios produce al recorrer el esternón? Y recorran desde la parte más baja del esternón hasta la más alta, el ancho y el espacio de unión con las costillas. Y deténganse ahí donde sientan que hay algún lugar que necesitan atender, donde sienten alguna molestia, algún dolor, algo que está más cerrado. Vayan registrando cómo están los tejidos en este espacio. Bien. Y cuando quieran vamos deteniendo esta exploración, este recorrido. Seguramente, fíjense si la mano les quedó impregnada de aroma. Podemos soltar el corcho, pero fíjense si la mano ya queda impregnada con este aroma. Bien. Entonces, la invitación es a jugar con acercar la mano cerca de la nariz y alejarla, y como si esa mano no, ese halo de aroma que va haciendo circular la mano al moverse, ¿sí? Es una invitación al movimiento. Entonces vamos a sumar esta exploración de esas costillas altas que estaban explorando recién, más este juego con la mano dibujando con el aroma formas en el aire. ¿Sí? Entonces la idea no es quedarse pegadas a la media, sino empezar a ir jugando y casi que la nariz va siguiendo, como si la nariz quisiera seguir este halo. Entonces, eso. Y hasta podrían aparecer imágenes de este aroma. Si aparecen, síganlas. Y despéguense de la media.
pueden integrar la otra mano y observen cómo se integra al movimiento, a este juego con el aroma, con esta estela. ¿Qué pasa ahí con esa mano que todavía no recibió ese estímulo del aroma? Cómo sienten una, otra y otra, un lado y el otro. Más allá del estímulo musical, me sigo moviendo. Y cuando orgánicamente sientan que el movimiento ya llegó a su ciclo, completó este ciclo, vuelven a la posición boca arriba y comparan un lado y el otro y observan si perciben diferencias. Y observen este lado donde todavía no llevamos la atención, que todavía no trabajamos. Y cuando quieran pueden poner la media en esas costillas altas de ese lado.
y hacemos contacto. Y observen cómo perciben ese nuevo contacto con esas costillas altas. Y el corcho ahora va a estar ya impregnado de aroma. Vuelvan a olerlo. Fíjense si el aroma persiste en el corcho o ya no. Y cuando quieran van a tomar nuevamente el corcho con la mano y van a recorrer, van a ampliar un poquito el recorrido hacia la parte anterior de las costillas. ¿Sí? Si les resulta cómodo. Eso, desde el esternón. Eso. Tanto para el lado que están trabajando como para el otro. Amplíen un poquitito este recorrido y observen si el aroma se hace presente y cómo ese aroma va entrando por las fosas nasales, qué va produciendo en mi estar, en mi presencia, si trae imágenes, si trae recuerdos. Todo lo que traiga la presencia del aroma lo incorporan a la conciencia en este momento. ¿Y cómo está la atención? Las estructuras que nos llevan a oler compiten con las estructuras del lenguaje, con lo cual cuando estamos oliendo, el diálogo interno tiende a callarse. Observen esto, presentes y conscientes del aroma. Pueden ir hacia el cuello también si quieren. Hacia el rostro, recorrer el espacio del rostro con el corcho. Y observen al estar más cerca de la nariz qué pasa con la presencia del corcho ahí en esos tejidos, la mandíbula. De los dos lados.
Y a poquito vamos terminando este recorrido. Vamos a sacar la media. Les invito a jugar ahora con las dos manos, sintiendo, acercándolas el rostro, sintiendo el aroma que emanan, si están igual impregnadas. Y vamos a empezar a jugar con este halo de las dos manos, ahora las dos impregnadas de aroma, y a jugar en el espacio, incluyendo desde estas manos que dibujan el aroma en el aire, y esta nariz como si quisiera absorber ese aroma, lo va buscando con el movimiento. Entonces, cuando se aleja, las invita, como mucha conciencia de estas fosas nasales que quieren absorber ese aroma.
Y date este momento para tener este registro de cómo estás después de este viaje, de esta exploración. Cómo está el ritmo de tu respiración, tu presencia, tu emoción. Y a partir de este registro, te invito a conectar con la gratitud de poder sentir, de poder no dar por sentado esta posibilidad de este registro sensorial de oler. Y vamos a armar un patrón que nos quede también en la memoria de sonreír cuando inhalamos y agradecer cuando exhalamos. Gracias. Y siento qué pasa cuando sonrío al inhalar, cuando agradezco al exhalar. Y vuelvo al silencio. Y a descansar en el sonido de mi respiración. Y ahí las voy a dejar, ahí acunadas por su propia respiración, por este aroma y en este registro. Después cuando quieran, me encantaría si pueden compartir por el WhatsApp.
Deditos para avisar que saben que me voy, que escucharon, que está todo bien. Gracias, chicas.